Bueno, pues es un gusto, es un honor tener la oportunidad de platicar con uno de los diplomáticos de carrera que gozan de mayor prestigio en el país. Y me refiero a don Jorge Lomónaco, que lleva más de 30 años en el Servicio Exterior Mexicano. Fue embajador en ONU, Ginebra, en la OEA y en los Países Bajos. Embajador, un gustazazo siempre, ¿eh? El gusto es para mí, Oscar Mario, un gran gusto estar contigo, un gran honor de que me invites a tu programa. Oiga, yo quisiera comenzar por el penúltimo párrafo de este artículo que me llamó la atención y por eso le marcamos. Y dice así: ¿qué podemos esperar? Trump ha dado marcha atrás con frecuencia o ha dejado caer sus amenazas en el olvido. Dos puntos, taco, o Trump siempre se relaja en buen mexicano. Pero, pero, eso lo comento yo, no fue el caso de Venezuela. Como Cuba forma parte de su patio trasero. A diferencia de Groenlandia, en el país sudamericano, Trump no enfrentaba oposición doméstica significativa ni tampoco internacional. En el caso de la isla, todavía menos. Si Venezuela era importante, Cuba es personal para el secretario de Estado, el cubano americano Marco Rubio. La caída del régimen en la isla sería un triunfo propio y una plataforma significativa para una eventual candidatura presidencial. Y luego concluye diciendo: para derrocar a Díaz-Canel ni siquiera haría falta una intervención militar quirúrgica como en Caracas. Infiltración de los servicios de seguridad, financiamiento a la sociedad civil y un poco de paciencia, eso me gusta mucho, serían suficientes. A ver, embajador, estoy totalmente de acuerdo con usted, las condiciones muy diferentes, y existe en estos momentos, sobre todo después de que ha variado tanto el mapa geopolítico a nivel internacional, para que sea relativamente fácil de poner u obligar a un asesino corrupto y represor como Díaz-Canel a negociar y dejar el poder en la isla. Básicamente, como usted bien señala, por cuestiones internas y hartazgo de la población, la cual carece de energía eléctrica, electricidad, medicinas, hospitales, y pues prácticamente está a punto de padecer una hambruna general entre los 8 millones que quedan en la isla de 13 que había hace muy poco tiempo. Las condiciones internas en Cuba son las exactas, las necesarias para que, si Trump decide, sobre todo después de que Venezuela, que ya administra Marco Rubio y su petróleo, y que también ha obligado a el gobierno mexicano a cerrarle la llave a Cuba del petróleo y del diésel, pues sería cuestión de días o de muy pocos meses. Adelante, embajador. Pues sí, en efecto, me parece que lo que está haciendo la administración Trump, y en este caso me parece que el director de orquesta es Marco Rubio. Me parece a mí que a Trump le simpatiza la idea porque sería una palomita más, un territorio que se vuelve más amigable en su hemisferio, como él lo considera, pero que el verdadero motor aquí es Marco Rubio, que es cubanoamericano, en efecto, hijo de cubanos refugiados que huyeron de la isla. Y la estrategia que parece estar siguiendo es bastante obvia, es asfixiar económicamente al régimen. El petróleo es la pieza clave de esa asfixia, porque de ahí deriva pues no solo la electricidad, sino incluso la producción de muchas cosas.
Y bueno, ya vimos, después de la publicación de mi artículo, ya vimos que ha habido una primera reacción del régimen cubano, han señalado su disposición a negociar. Lo que supongo que la administración Trump querría es negociar en las mejores condiciones posibles. En el caso hay muchas referencias con respecto a Venezuela, hay cosas que se parecen y hay que verlo un poco en el espejo de Venezuela, pero hay otras que son distintas. Por ejemplo, no hay una orden de aprehensión contra Díaz-Canel. Entonces, más que una extracción, yo creo que lo que se buscaría es la renuncia, la salida voluntaria de Díaz-Canel para ser sustituido por algún Delcy Rodríguez cubano que pueda ser, digamos, el gestor en nombre de Marcos Rubio en Cuba. Entonces, por eso creo que no haría falta una operación quirúrgica, no haría falta una extracción, simplemente se quiere que renuncie, que entregue el poder Díaz-Canel a quien Estados Unidos diga. Si Díaz-Canel se queda o no, hacer un jubilado en Cuba o se va a algún otro sitio, ya sería una cosa relativamente menor porque quedaría completamente sin poder. Me parece que por ahí van los tiros. La reconstrucción sería relativamente más fácil si en efecto se logra esa negociación y se logra una traición dentro del sistema, como ocurrió en Venezuela. Sin embargo, la traición en sí misma puede ser más complicada que en Venezuela, porque ese mismo profesionalismo de la burocracia cubana es resultado de décadas de formación, no solo burocrática, sino también ideológica. Y me parece que son menos susceptibles a la traición, que creen más en el sistema y en el proyecto de lo que los venezolanos que se vendieron por pues, relativamente poco. Aún así, hay dialogantes, hay un sector dialogante en el régimen cubano, probablemente encabezado por el hijo de Raúl, que es quien controla los servicios de inteligencia y de quien se dice fue el negociador de los acuerdos con la administración Obama, en que se liberaron muchísimas cosas en los 2015-2016. Yo sospecho que ya hay conversaciones y que podrían ser con él o con un par de estrellas emergentes en el régimen cubano, y que bueno, pues el siguiente paso, quizás presionado por una población que está harta y que ha acumulado hartazgo y que con poco podría salir a las calles de nuevo como hicieron en el 2021. A diferencia de Venezuela, don Jorge, como usted bien dice, el peor enemigo del régimen comunista cubano es la población. Los 8 millones de cubanos que están viviendo un infierno o viven en un infierno en condiciones infrahumanas. Yo creo que esa es la gran diferencia con Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho más hartazgo en Cuba, que llevan muchos años sufriendo, periodos especiales, es decir, desde la caída de la Unión Soviética han vivido condiciones muy lamentables. Venezuela entró al rescate por algunos años, sobre todo en la época de Chávez, que sobraba el dinero. Después ya no lo pudo hacer como hubiera querido, siguió ayudando, pero no con los recursos que tenían en la época de Chávez. Se reventaron todo el petróleo y acabaron con la empresa petrolera. México entró como una especie de bateador emergente con López Obrador y lo ha seguido, quizás incluso corregido y aumentado este primer año con la presidenta Sheinbaum, pero pues ese grifo ya se cerró, eso ya se acabó. Rusia no está en condiciones de apoyar, Irán menos.
y China no está interesado en entrar en un roce más que diplomático con Estados Unidos por Cuba. Así que pues Cuba está más o menos, el régimen se ha quedado solo y el potencial de protestas de manifestaciones es altísimo, más con las nuevas condiciones. Así que por eso creo que es solo cuestión de tiempo para que haya una negociación exitosa y un cambio en la cabeza del gobierno del régimen cubano. Eso no quiere decir que haya necesariamente que llegue la democracia, como no ha llegado a Venezuela, porque a Trump no le interesa la democracia, pero sí habría un cambio en el régimen como lo hubo en Venezuela, y sí podrán muchos celebrar la caída de Díaz-Canel como han celebrado la de Maduro. Bueno, pero volviendo al párrafo dentro de este artículo que se refiere al taco de que Trump siempre se raja, yo creo que aquí hay dos excepciones muy importantes. No sé si recuerda, embajador, y además lo destacamos mucho en este noticiario, que han de haber sido 3 semanas, no más, que Trump en el Air Force One, en estas conferencias de prensa que da cuando visita la Chicken Class donde van los reporteros, y les dice, the days of Nicolás Maduro are numbered. O sea, los días de Nicolás Maduro están contados. Y 3 semanas después fue el secuestro de este asqueroso, sanguinario y corrupto dictador, porque nunca fue presidente constitucional de Venezuela en ninguna de las 3 elecciones a las que convocó. Ninguna ganó. Fue un impostor, obviamente cambiando la constitución y todo lo demás. Y aquí, si usted recuerda, don Jorge, el 27 de enero, estamos hablando de hace pues, unos días, ¿no? Una semana, Trump dijo, el régimen cubano está por fenecer. En otras palabras, no le da mucho tiempo a la posibilidad de que se mantenga a Cuba con esta ola de comunistas hipócritas y corruptos. Y así como lo dijo para el caso de Nicolás Maduro, yo creo que he means it, o sea, él lo dice con toda la seguridad de que el gobierno de este asqueroso tipo de Díaz-Canel está por caer. Yo coincido, creo que aunque el otro día escuché una estadística de que se ha echado para atrás del 80% de sus amenazas. Pero en estas no. En estas no. La más notable, creo yo, por su impacto y por lo que significa, ha sido Venezuela. Y creo que lo mismo ocurre con Cuba. Y las razones las expongo en mi artículo. Uno, porque son su patio trasero y le importan mucho más. Y porque a diferencia de otras locuras como Groenlandia, anexar el canal de Panamá o convertir a Canadá en el estado 51 de la Unión Americana, aquí sí no enfrenta oposición interna. Nadie en Estados Unidos saldría a oponerse, como sí tuvo enormes resistencias para Groenlandia, y mucho menos internacionales, como también las tuvo con respecto a Groenlandia. Entonces, aquí el camino es relativamente fácil, le sale barato domésticamente, le sale barato internacionalmente, y para el conductor de esta estrategia y el que se llevaría, digamos, los réditos principales para Marco Rubio, sería una extraordinaria plataforma que lo llevaría, lo encaminaría a la candidatura republicana por encima de los demás posibles herederos, incluyendo J.D. Vance, que ha quedado bastante marginado
desde luego en Venezuela. Es decir, las apuestas de J.D. Vance han fallado, mientras que las de Marco Rubio, entre las cuales estaba Venezuela, han salido adelante. Entonces, creo que las condiciones son propicias para que en este caso Trump no se eche para atrás. No veo razón por la cual se echaría para atrás. Además, si logra lo de Cuba, embajador, pues prácticamente el único país comunista de la izquierda ortodoxa y corrupta sería Nicaragua, que a Trump pues prácticamente le da igual, ¿no? Entonces, hablando del nuevo mapa de la geopolítica internacional, si logra derrocar al régimen comunista de la isla, Trump estaría borrando del mapa latinoamericano todo lo que hasta hace poco se pintaba como la marea rosa. En efecto, el mapa en América Latina ha cambiado radicalmente. La izquierda democrática pues ha sido reemplazada en prácticamente todo el continente por gobiernos de centro derecha o incluso de extrema derecha. Pues es parte del péndulo que se da cada X tiempo. Lo que no se contemplaba, no parecía tan evidente, digamos, hace unos meses, es que no las democracias de izquierda, sino que las dictaduras de izquierda quedarán reducidas de 3 a 2 y probablemente, en efecto, pronto solamente a 1. Y bueno, o sea, en ese caso, quién sabe qué pasaría con Ortega también. A lo mejor colapsa solito, sin que yo coincido que a Trump no le interesa mayormente, no le importa mayormente Nicaragua, pero quedarse solo no es poca cosa, y quizás el régimen colapsaría. El triunfo de la derecha, la ratificación de la derecha en Costa Rica, no es un asunto menor el domingo pasado. Eso también deja, en Nicaragua queda rodeado por un gobierno de centro derecha al norte y un gobierno de centro derecha al sur, y sin la alimentación, los vasos comunicantes ni con Venezuela ni con Cuba, pues también la asfixia política, por lo menos, si no es que también económica, en Nicaragua puede ser inminente. Así que podría ser la siguiente carta, sin siquiera el trabajo de los americanos en este caso. Además, embajador, históricamente, dígame históricamente, ¿qué régimen de izquierda extrema o comunista ha logrado el bienestar de la mayoría de la población y los objetivos que en el marxismo y en otras doctrinas absurdas e hipócritas se plantean como bienestar para todos? Absolutamente ninguna. Entonces yo creo que ahora con la digitalización de las comunicaciones y la información y la rapidez con que nos llega todo lo que sucede en el planeta, pues está comprobadísimo que la izquierda extrema, los comunistas, los zurdos, hipócritas y corruptos, pues ya no tienen o están teniendo cada vez menor cabida en el planeta, ¿no? La izquierda latinoamericana tiene que aprender de los errores cometidos y sobre todo de no haber abrazado, como hizo la izquierda europea, la socialdemocracia. Bueno, pues está hablando usted de socialdemocracia, que es una izquierda madura, es una izquierda equilibrada y no en muchas ocasiones, pero en pocas, ha sido exitosa porque no se ha dejado arrastrar por la corrupción. Bueno, aprendieron de la caída del muro de Berlín, entendieron que el régimen soviético no era el modelo a seguir y que si bien era para algunos,
para muchos, loable la intervención del Estado para reducir las contradicciones del capitalismo. Lo importante era crear un estado de bienestar, y eso es lo que es la socialdemocracia, un estado de bienestar en el capitalismo, en la democracia, por eso el nombre de socialdemocracia, y en el desarrollo económico moderno. Y ese es el brinco que lamentablemente la izquierda latinoamericana, cuyos orígenes no son los de haber militado en el socialismo de los 60s, de los 70s, sino son los sindicatos, el ejército y los partidos hegemónicos. Y hay que, sin ir más lejos, revisar las biografías de los Chávez, de los Ollanta Humalas, de Evo Morales y del propio López Obrador. Ninguno viene de la izquierda socialista idealista de los 60s y de los 70s y los 80s, que aprendió de la caída del muro de Berlín, sino vienen todos de segmentos de poder, de segmentos patrimonialistas dentro del poder, como los sindicatos, el ejército o el PRI. Y esa es la gran diferencia, quizás es la razón principal por la que la izquierda latinoamericana no ha podido evolucionar como lo ha hecho la europea. Pero agregando lo que dice usted de la izquierda latinoamericana, cuando se privilegia la rectoría del Estado en prácticamente todas las áreas y las instituciones, siempre se tiene acceso, la clase gobernante, un acceso ilimitado e irresponsable a los recursos públicos, y que sin excepción deriva en una corrupción rampante por este tipo de personajes impreparados e ignorantes. No hay una sola excepción, embajador. En efecto, la tentación y el potencial de corrupción cuando no hay instituciones equilibrio sólidas, no hay equilibrio, no hay rendición de cuentas y no hay instituciones sólidas, como es lamentablemente el caso de la mayor parte de América Latina, pues el potencial y la caída a la corrupción es altísimo, y ese ha sido lamentablemente el destino de buena parte, no de toda, pero de buena parte de la izquierda latinoamericana. Chile creo que es la única excepción, a mi juicio, que se ha salvado, y incluso el presidente Boric, el presidente saliente, fue un presidente de izquierda, pero muy digno, muy crítico de Maduro, muy crítico de Cuba. Es decir, que no confundió la afinidad ideológica con la complicidad con los regímenes dictatoriales de América Latina. Y en eso yo se lo quiero reconocer, yo se lo reconozco, y que lo distingue, como ha distinguido en su mayor parte a la izquierda chilena, que sería una excepción. Es una excepción admirable que realmente pues sorprendió a la mayoría. Pero bueno, yo me quedo con esto que tiene que ver con lo que usted señala y cómo intitula su artículo, Asfixiando al régimen cubano. Yo me sumo a la apuesta de muchos de que, así como Donald Trump 3 semanas antes del secuestro de Maduro dijo: este señor tiene sus días contados, también creo que lo que señaló el 27 de enero, hace apenas unos días, en relación a que el régimen cubano comunista estaba por desaparecer, creo que también la va a cumplir. ¿Cuándo? Pues yo creo que más pronto que tarde. En fin, don Jorge Lomónaco, embajador de carrera, que goza de veras con ese prestigio de muy pocos de la clase política y funcionarios de carrera de la buena diplomacia en México. Le reitero mi admiración y mi gratitud por su tiempo. Al contrario, muchas gracias por las generosas palabras y desde luego por esta oportunidad. Un abrazo muy apretado.
Gracias, Jorge Lomónaco, embajador. Vamos a marcar una pausa y seguimos.